La última vez que se supo algo de la familia Herrera Molina fue un lunes 10 de agosto de 1992, en las afueras de Hermosillo, Sonora. Eran exactamente las 7:18 de la mañana cuando el motor de un Jeep Cherokee color gris retumbó en la calle polvorienta. Al volante iba Rafael Herrera, de 43 años, empleado administrativo de una compañía minera. A su lado, su esposa Mariela Molina, con un cuaderno de tapas verdes sobre las piernas, revisaba notas que había escrito a mano la noche anterior. En el asiento trasero, su hijo Emilio, de apenas 9 años, todavía adormecido, llevaba puesta una sudadera azul clara y sostenía en el cuello una pequeña medalla de San Miguel Arcángel. El plan era recorrer las barrancas del Cobre durante 3 días, como despedida de las vacaciones escolares. Rafael había insistido, conocía la región, había trabajado en proyectos cercanos y hasta mantenía contacto con guías locales. Tenía permisos, mapas y rutas trazadas con exactitud. No era un improvisado. A Mariela no le convencía del todo viajar con su hijo por aquellas montañas abruptas, pero la promesa de Rafael fue contundente: será nuestra última aventura antes de que regrese la rutina. El trayecto inicial transcurrió sin nada extraño. Testigos aseguraron después que hacia el mediodía pasaron por el poblado de Nácori-Chico, y poco antes de las 2 de la tarde detuvieron el vehículo en una gasolinera cercana a Huachochi. Uno de los despachadores, entrevistado mucho tiempo después, recordó un detalle mínimo pero inquietante: el niño llevaba puesta una gorra roja y preguntaba constantemente por las águilas que sobrevolaban la zona. Nadie más volvió a verlos. El único rastro documentado apareció días después en un reporte policial, una llamada telefónica hecha desde un caserío en Batopilas. La voz masculina solicitó hablar con alguien llamado Germán, pero la comunicación fue corta y jamás se pudo rastrear. Ese fue el último registro verificable de la familia. Cuando la hermana de Mariela notó que habían pasado más de 10 días sin noticias, denunció la desaparición. Era 20 de agosto de 1992. La policía local activó operativos de búsqueda con helicópteros y voluntarios. Las hipótesis eran predecibles: un accidente en alguno de los acantilados, una desviación peligrosa en la ruta, un error de cálculo. Pero la Sierra Tarahumara parecía tragarse toda esperanza con la misma violencia con la que el viento borraba las huellas en la tierra. Las primeras semanas fueron intensas. Las fotografías de Rafael, Mariela y el pequeño Emilio circulaban en periódicos y noticieros. Se peinaron senderos, se revisaron ríos, se interrogaron a lugareños. La Comisión Estatal de Derechos Humanos intervino porque había un menor de edad implicado. Sin embargo, nada aparecía. La falta de resultados golpeó pronto a la familia. El expediente abierto en la fiscalía acumulaba páginas llenas de notas dispersas, rumores y conjeturas. En octubre, apenas 2 meses después de la desaparición, los operativos comenzaron a reducirse. Las autoridades justificaban la pausa: no hay indicios nuevos, no podemos destinar más recursos. En diciembre, los medios dejaron de hablar del caso. En la casa de la madre de Mariela, doña Amalia Molina, las fotografías permanecieron colgadas en el comedor, junto a una vela encendida que nunca se apagaba. El humo de la cera ennegrecía lentamente los marcos de madera. Doña Amalia repetía en voz baja: si están muertos, quiero enterrarles. Si están vivos, quiero saber quién los obligó a callar. Esa frase quedó plasmada en los expedientes judiciales como un lamento que nunca obtuvo respuesta. Entre 1993 y 1995 llegaron 3 llamadas anónimas a una línea de atención estatal. Una voz masculina aseguró haber visto a un hombre parecido a Rafael en El Paso, Texas. Otro aviso mencionó que el niño había sido visto en Ciudad Juárez. Nada pudo confirmarse. La policía clasificó esas pistas como testimonios no verificados y el expediente siguió acumulando polvo. En 1997, la propia Amalia viajó hasta Batopilas con un reportero de radio local. Caminó senderos, mostró fotografías a los habitantes, preguntó por su hija y su nieto. La mayoría negaba haberlos visto, otros desviaban la mirada con incomodidad. Algunos, con compasión, advertían: en esa época había gente peligrosa en los caminos, mejor no remover lo que ya se enterró. El caso fue oficialmente catalogado en 2001 como desaparición múltiple sin elementos probatorios.
A la familia se le ofreció una indemnización simbólica por parte del Estado. Amalia la rechazó públicamente con una frase que se volvió titular en los diarios de Sonora: "No quiero dinero, quiero la verdad". Pasaron los años. La tecnología avanzaba, los métodos forenses mejoraban, pero nadie tocaba el expediente. En foros en línea de principios de los 2000 comenzaron a circular mensajes crípticos sobre desaparecidos en el norte de México. En 2010, un usuario anónimo escribió: "El silencio no borra el crimen. Busquen donde el río arranca la tierra". El comentario fue borrado por los moderadores, tachado de sensacionalismo. Nadie imaginó que ese sería el primer indicio real del lugar donde permanecían enterradas las pistas. Mientras tanto, el recuerdo de Rafael y Mariela se desvanecía. Para muchos eran solo otro número en la larga lista de turistas extraviados en las montañas. Pero con el niño, Emilio, había una duda persistente. En ningún momento se hallaron restos infantiles, ni ropa pequeña, ni objetos que pudieran vincularse a él. El jeep nunca apareció. Solo quedó una fotografía escolar guardada en casa de Amalia, amarillenta por el tiempo. El expediente dormía, pero el eco de la tragedia seguía vivo en quienes conocieron a la familia. Nadie lograba entender cómo una familia entera podía desvanecerse en un viaje que parecía tan controlado. El misterio de los Herrera Molina se convirtió en un susurro incómodo en la memoria colectiva de Sonora. Y lo peor estaba por llegar, porque la tierra, tarde o temprano, revela lo que los hombres intentan ocultar. Durante meses, la investigación se centró en el vehículo de la familia Escalante. El viejo Ford LT de azul metálico era la única pista sólida. Se realizaron patrullajes aéreos, se revisaron barrancos y caminos secundarios, se levantaron retenes en carreteras federales, pero nada apareció. Era como si la camioneta se hubiese esfumado de la faz de la tierra junto con sus ocupantes. En las oficinas de la policía judicial se comenzó a murmurar que el caso no tenía sentido. ¿Cómo podía desaparecer una familia completa sin dejar huellas? La hipótesis más lógica era un accidente. Las barrancas del Cobre eran conocidas por sus caminos peligrosos y precipicios de cientos de metros. Tal vez, un descuido al volante los había arrojado a un abismo imposible de rastrear. Sin embargo, esa idea no satisfacía del todo. No había señales de derrapes, ni restos de metal, ni manchas de aceite, nada. Un vacío absoluto. Los amigos de Martín insistían en que él conocía la sierra mejor que nadie. Era cuidadoso, prudente y jamás habría tomado una ruta insegura de noche. Julia, por su parte, era desconfiada y siempre llamaba a su madre en cuanto llegaba a cualquier destino. Para Amalia, la desaparición de su hija y de su nieto era algo mucho más turbio que un accidente. Ella aseguraba que su instinto de madre le gritaba que alguien les había hecho daño. Nadie quiso escucharla del todo. Las autoridades prefirieron manejar el caso como una desaparición voluntaria durante las primeras semanas. Incluso llegaron a insinuar que Martín tenía deudas y que pudo haber escapado con su familia a Estados Unidos. Aquello indignó a los parientes. ¿Escapar? ¿Con un niño pequeño y dejando todo atrás?, replicaba Amalia una y otra vez ante reporteros que se acercaban para cubrir la noticia. Los periódicos locales apenas dedicaron unas cuantas notas al caso, como si se tratara de un hecho más en la lista interminable de sucesos de la región. La violencia en Chihuahua comenzaba a crecer, y la desaparición de una familia de clase media no representaba una prioridad para las redacciones. Con el tiempo, los periodistas que se interesaron descubrieron detalles que la policía había pasado por alto. En una gasolinera de Cuauhtémoc, el encargado juró haber visto el coche de los Escalante 2 días después de la fecha en que supuestamente desaparecieron. Dijo que lo recordaba bien porque el niño miraba por la ventanilla trasera y le sonrió. Sin embargo, el testimonio fue descartado. El hombre no tenía pruebas, y la versión no coincidía con la línea oficial de un accidente en la barranca. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco la familia Escalante Baeza quedó archivada en una carpeta olvidada de la Procuraduría. Los agentes que habían llevado el caso fueron transferidos a otros estados. Amalia comenzó una campaña personal, pegaba carteles con la foto de su hija, su yerno y su nieto en mercados, estaciones de autobús y plazas públicas. Viajaba cada tanto a la sierra, hablaba con guías, con pastores rarámuris, con comerciantes, con cualquiera que quisiera escucharla. Pero nadie decía nada que pudiera ayudarla. El silencio de la sierra era abrumador. A mediados de 1993,
un rumor comenzó a circular en Urique. Algunos pobladores aseguraban que en las noches se veía una camioneta azul estacionada a la orilla de un camino sin salida, cerca del río Batopilas. Cuando se acercaban, la camioneta desaparecía. Había quienes juraban escuchar un llanto de niño en esa misma zona, como un eco entre las montañas. Los lugareños, gente acostumbrada a la dureza de la vida en la sierra, preferían callar. Las barrancas guardan secretos que no conviene revolver, decían los más viejos. A Amalia esos rumores no le parecían fantasmas ni leyendas, eran pistas que las autoridades se negaban a seguir. Viajó personalmente hasta la zona, pero nunca encontró nada. El coche no estaba, ni tampoco había señales de su familia. Solo quedaba la angustia. Con el paso de los años, el caso fue cubriéndose de polvo. Amalia continuaba insistiendo, pero la mayoría ya lo daba por perdido. Martín y Julia eran recordados como una pareja trabajadora y discreta, y Damián, el pequeño, era apenas un recuerdo borroso en las mentes de sus amigos de escuela. Los noticieros dejaron de mencionarlos. Cada tanto, alguna persona llamaba a la policía para decir que había visto un niño parecido en otra ciudad, en otro estado, incluso del otro lado de la frontera. Siempre eran pistas falsas. Pero la madre de Julia jamás dejó de repetir que su nieto estaba vivo en algún lugar. En 1998, se presentó una denuncia anónima que señalaba a un guía turístico de la región. Su nombre aparecía escrito con tinta corrida en un sobredejado en la ventanilla de la Procuraduría. Se acusaba a ese hombre de haber discutido con Martín por un asunto de dinero, poco antes de que la familia desapareciera. Sin embargo, el sobre fue archivado sin darle seguimiento. No había pruebas, ni testigos, y el nombre apenas era legible. Así, el caso volvió a dormir el sueño de los olvidados. Para las autoridades, no era más que un misterio sin solución. Pero en el corazón de la madre de Julia, la certeza era inamovible: su familia no había muerto en un accidente. Algo mucho más oscuro se ocultaba entre los pliegues de aquellas montañas inmensas. Y aunque los años pasaban y su salud comenzaba a deteriorarse, Amalia juró que no descansaría hasta encontrar la verdad. El nuevo milenio trajo consigo un aparente silencio en torno al caso. Para la mayoría, la desaparición de la familia Escalante había quedado sepultada en el pasado. Sin embargo, en círculos pequeños seguía hablándose del tema en voz baja. Cada tanto, alguien mencionaba que la camioneta azul se había visto de nuevo, siempre en caminos solitarios, siempre en lugares imposibles. Hubo incluso relatos de conductores que afirmaban haber sido seguidos durante la madrugada por un vehículo que nunca lograban alcanzar ni dejar atrás, hasta que, de pronto, desaparecía en una curva. Algunos lo describían exactamente como el Ford LTD perdido en 1991. Los relatos, sin embargo, jamás llegaban a tener un registro oficial. Eran cuentos que se pasaban entre choferes, comerciantes y vecinos de la sierra, alimentando un mito que poco a poco adquiría vida propia. En 2005, un joven fotógrafo viajaba por la región haciendo un reportaje turístico. Su nombre era Ernesto Salgado. Una noche, mientras acampaba cerca del río Batopilas, juró haber captado con su cámara las luces de un auto detenido a la distancia. Cuando reveló las fotografías, la imagen resultó perturbadora. Una silueta infantil podía distinguirse tras una ventanilla, como si alguien pequeño mirara hacia la nada. Ernesto no sabía nada del caso Escalante, pero al mostrar sus fotos en Chihuahua capital, un periodista veterano lo reconoció de inmediato. Aseguraba que aquel rostro era idéntico al del niño desaparecido 14 años antes. El reportaje nunca salió publicado, porque poco después Ernesto se negó a hablar del tema y desapareció de la escena pública. Algunos dijeron que había recibido amenazas, otros, que simplemente no quería cargar con algo que escapaba a su entendimiento. Ese mismo año, un hallazgo inquietante se produjo en las cercanías de Urique. Trabajadores que ampliaban un camino rural encontraron un par de zapatos infantiles semienterrados. Estaban desgastados, cubiertos de tierra, pero aún conservaban su forma. Al ser llevados a analizar, un perito sugirió que podrían corresponder a un niño de 6 a 8 años. Nadie pudo confirmar que fueran de Damián, pero Amalia no tuvo dudas. Al verlos, dijo entre lágrimas: «Son de mi nieto, yo misma se los compré». Las autoridades, sin embargo, volvieron a desestimar la evidencia. Alegaron que en la región muchos niños calzaban ese mismo modelo barato y que no había forma de relacionarlos con el caso.
Una vez más, la investigación se cerró sin conclusiones. Para entonces, Amalia ya era una mujer mayor y frágil. Su salud se deterioraba, pero su fe en hallar a su familia seguía intacta. Pasaba noches enteras revisando cartas, fotografías y recortes de periódico. Cada vez que la entrevistaban, repetía que su hija le había prometido llamarla al llegar a casa aquella noche de 1991 y que esa llamada jamás llegó. Una promesa rota no es casualidad, decía, alguien se la arrebató. En los barrios de Chihuahua, muchos la miraban con compasión, otros con incredulidad, pero nadie podía negar la fuerza con la que se aferraba a la verdad. En 2007, un hecho reavivó el caso. Un grupo de exploradores descendía a una zona poco transitada de la sierra en busca de cuevas. Allí, entre matorrales y rocas, encontraron restos de un vehículo oxidado, con la pintura azul apenas perceptible bajo las capas de herrumbre. El coche estaba volcado, semienterrado en grava, como si hubiese sido colocado allí de manera deliberada. El hallazgo causó conmoción, pues las características coincidían con el Ford LTD desaparecido. Sin embargo, cuando llegaron las autoridades, el coche fue retirado rápidamente sin dar explicaciones. El reporte oficial decía que se trataba de un auto robado abandonado en la década de los 80, sin relación con el caso Escalante. Nadie creyó esa versión. Los pobladores que lo habían visto aseguraban que, en el asiento trasero, aún quedaban restos de una pequeña mochila infantil. Ese mismo año, una serie de cartas anónimas comenzaron a llegar al buzón de la Procuraduría. Todas estaban escritas con letra temblorosa, y en ellas se repetía una frase: el niño vive, pero no recuerden su nombre. Las autoridades nunca lograron rastrear el origen de esas misivas, y muchas fueron extraviadas en el archivo. Pero cuando Amalia logró leer una de ellas gracias a un contacto, juró que aquello confirmaba lo que había sentido desde el principio, que su nieto seguía con vida en algún lugar, aunque quizá bajo otra identidad. Los rumores crecieron. En Batopilas, algunas personas aseguraban que un joven de unos 20 años, parecido a Julia en su juventud, había sido visto trabajando en una carpintería. Nadie supo dar más detalles, y cuando los periodistas llegaron, el muchacho ya no estaba. Era como si todo se desvaneciera justo en el momento en que parecía acercarse a una respuesta. La sierra, con sus abismos infinitos, se tragaba cada intento de verdad. Lo cierto es que, a casi 2 décadas de la desaparición, el misterio seguía intacto. Pero algo estaba a punto de cambiar. En 2008, un hecho inesperado abriría nuevamente la herida que tantos creían cerrada. En 2008, cuando el caso ya parecía condenado al olvido, surgió una pista inesperada que reavivó el interés. Todo comenzó con un accidente carretero en las inmediaciones de Huachochi. Un camión de carga se precipitó en una curva peligrosa, y entre los objetos que quedaron esparcidos sobre el pavimento, la policía halló una libreta empapada de sangre y aceite. No pertenecía al conductor, sino a alguien más. En sus páginas había dibujos infantiles, casas, árboles, figuras humanas esquemáticas. Lo inquietante era que, en varias hojas, se repetía la silueta de una camioneta azul con 4 personas dentro. Debajo, con letra temblorosa, aparecía escrito el nombre Damián. La libreta fue entregada a las autoridades, pero pronto desapareció del expediente. Oficialmente, se alegó que no había vínculo comprobable con la familia Escalante. Sin embargo, un agente que tuvo acceso a las páginas filtró una copia al periódico local, y al publicarse, la historia resurgió con fuerza. Para muchos, aquello era la primera prueba tangible de que al menos el niño había sobrevivido un tiempo tras la desaparición. La noticia sacudió a Chihuahua y volvió a colocar el caso en la portada de los diarios. Amalia, pese a su deteriorada salud, viajó personalmente a Huachochi. Pidió ver el lugar del accidente, habló con testigos y exigió que se investigara a fondo. Fue entonces cuando un detalle llamó su atención. Uno de los paramédicos aseguró que, en medio del caos, había visto un muchacho de unos 20 años merodeando cerca de los restos del camión. Vestía ropa desgastada y parecía confundido. Cuando se acercaron a preguntarle, simplemente corrió hacia el monte y se perdió. Nadie pudo identificarlo, pero muchos comenzaron a preguntarse si acaso aquel joven podía ser el desaparecido Damián, ya convertido en adulto. Durante los meses siguientes, se multiplicaron los reportes de apariciones.
En rancherías apartadas, algunos aseguraban haber visto a un hombre joven que trabajaba por temporadas, cambiando constantemente de lugar. Siempre callado, con la mirada extraviada, pero con un rasgo inconfundible, la misma cicatriz pequeña en la ceja que Damián tenía de niño. Cuando los periodistas intentaban rastrear esas historias, nunca lograban encontrarlo. Era como si alguien se encargara de borrar su rastro justo después de cada testimonio. Ese mismo año, un grupo de investigadores independientes decidió reabrir el expediente por su cuenta. Se hacían llamar Los Rastros, y reunían periodistas, criminólogos y hasta expolicías. Durante meses recopilaron testimonios y documentos. Una de sus indagaciones más sorprendentes fue en torno a un rancho abandonado en las afueras de Batopilas. Allí encontraron restos de ropa infantil, juguetes antiguos y varias libretas con frases incoherentes, como si alguien hubiera intentado escribir pero no supiera cómo. En una de esas libretas se leía claramente: no soy quien creen. No digan mi nombre. El hallazgo no fue reconocido oficialmente, pero se difundió en foros y programas de radio locales. Fue así como el mito comenzó a transformarse en una obsesión colectiva. Cada persona parecía tener una versión distinta, pero todas coincidían en algo: alguien había sobrevivido. La incógnita era quién y bajo qué condiciones. En paralelo, las autoridades insistían en que no había nuevas pruebas. Un comunicado frío y escueto cerró el caso por falta de elementos. Pero la población ya no confiaba en la versión oficial. Era evidente que alguien estaba ocultando algo. Los Rastros denunciaron presiones y amenazas. Uno de sus integrantes, un reportero llamado Víctor Rojas, recibió llamadas anónimas donde le pedían abandonar la investigación si no quería terminar como Los Escalante. Poco después, su casa fue allanada y todos sus archivos robados. La tensión llegó a su punto máximo a finales de 2009, cuando un vídeo casero fue enviado de manera anónima a un canal de televisión local. En las imágenes, grabadas con una cámara antigua y de mala calidad, se veía a un joven caminando por un camino de tierra. La grabación era breve y borrosa, pero quienes conocieron a Julia aseguraban que aquel rostro tenía el mismo perfil de su hijo. Lo estremecedor fue lo último: el joven se detuvo, miró directamente a la cámara y pronunció unas palabras que apenas se escuchaban por el ruido de fondo. Según los analistas, decía: yo no debía estar allí. El vídeo nunca se transmitió completo en televisión. La estación recibió órdenes de retirarlo al instante. Pero fragmentos comenzaron a circular clandestinamente en discos y memorias USB, alimentando la sensación de que algo siniestro se ocultaba tras el caso. Para la opinión pública, ya no había duda: el Estado estaba involucrado en un encubrimiento. Amalia, cada vez más débil, alcanzó a ver parte de ese vídeo antes de fallecer en 2010. Sus últimas palabras a su familia fueron: él vive. Encuéntrenlo. Su muerte pareció cerrar un ciclo, pero al mismo tiempo marcó el inicio de una nueva etapa en la historia. Porque tras su partida, nuevas voces se animaron a hablar, como si el silencio se hubiera roto. En 2011, un ex policía jubilado reveló en una entrevista radial que en la década de los 90 habían recibido órdenes de desviar la investigación hacia supuestos accidentes y robos comunes. Según él, se trataba de ocultar la existencia de una red vinculada al tráfico de menores en la región. Aseguró que varios niños habían desaparecido en circunstancias similares y que el caso Escalante era apenas la punta del iceberg. El testimonio fue escalofriante, pero jamás llegó a instancias judiciales. Así, 2 décadas después de la desaparición, la historia había dejado de ser un simple misterio familiar para convertirse en un símbolo de desconfianza hacia las instituciones. Cada nueva pista parecía acercar a la verdad, pero al mismo tiempo la alejaba. Era como si la sierra misma protegiera un secreto demasiado grande para ser revelado. Y entonces, en 2012, algo sucedió que cambiaría el rumbo de todo. Un hallazgo inesperado en un archivo olvidado demostraría que, desde el primer día, la verdad había estado mucho más cerca de lo que todos pensaban. Menores, reportes sin relevancia. Sin embargo, en una caja metálica oxidada encontró un legajo con la etiqueta Caso Escalante o Reservado. Lo que halló dentro no solo le heló la sangre, sino que, de hacerse público, pondría en duda toda la versión oficial mantenida durante 2 décadas.
En esas carpetas había fotografías en blanco y negro tomadas entre 1992 y 1994. Mostraban a un niño con un inconfundible parecido a Damián, la misma frente amplia, la cicatriz sobre la ceja y la expresión asustada. En cada foto aparecía junto a diferentes adultos, ninguno de los cuales era de la familia. En una imagen se veía claramente un uniforme, una chaqueta con el escudo de una institución de asistencia infantil. El registro incluía anotaciones clínicas, informes médicos y hasta referencias a supuestas pruebas de adaptación. El archivista, horrorizado, entendió lo que significaba. Damián no había desaparecido sin dejar rastro, sino que había sido retenido bajo custodia de algún organismo clandestino vinculado a las propias autoridades. El caso nunca había sido un misterio de montaña ni un rapto accidental. Desde el inicio, alguien en el poder se había encargado de silenciarlo. Valdivia, temiendo represalias, contactó en secreto a uno de los pocos integrantes sobrevivientes del grupo de investigación Los Rastros. Le entregó copias de los documentos y juró que, de volver a hablar, su vida correría peligro. Semanas después, desapareció sin dejar huella. Su familia denunció que había salido a trabajar y nunca regresó. La policía lo clasificó como ausente voluntario. Mientras tanto, el material filtrado comenzó a circular discretamente en círculos periodísticos. Un par de diarios se atrevieron a publicar extractos, pero casi de inmediato fueron demandados por difamación. Las notas desaparecieron de la web, como si nunca hubieran existido. Sin embargo, copias físicas se conservaron en manos de investigadores independientes. El dato más perturbador provenía de un informe fechado en 1994, que hablaba de reubicación final. No explicaba qué significaba esa expresión, pero detallaba que el niño había sido trasladado fuera del estado por seguridad y confidencialidad. Nunca se mencionaba su destino exacto. A partir de ese hallazgo, la versión popular tomó un giro radical. Para muchos, Damián había sido víctima de un programa de experimentación social encubierto, en el que niños en situación de vulnerabilidad eran utilizados como sujetos de observación. Otros creían que se trataba de una red internacional de adopciones ilegales, disfrazada bajo el manto de instituciones oficiales. Las teorías se multiplicaron, pero ninguna pudo comprobarse. En 2014, un nuevo rumor estremeció a la comunidad. En un hospital psiquiátrico de Hermosillo había ingresado un hombre joven, sin documentos, que apenas podía hablar y se negaba a dar su nombre. Los internos lo apodaban el Mudo, pero entre el personal médico corría una sospecha. Su rostro coincidía con el de un retrato envejecido digitalmente de Damián Escalante. Un periodista local intentó acercarse para entrevistarlo, pero a los pocos días el paciente fue transferido a otra institución y el acceso quedó bloqueado. Cuando se pidió información oficial, la respuesta fue que no existía ningún registro bajo esas características. Como tantas otras veces, el silencio se impuso. La familia Escalante, diezmada por los años y el dolor, apenas tenía fuerzas para seguir luchando. De los padres, ninguno vivía ya. Solo quedaban algunos primos y sobrinos que trataban de mantener viva la memoria. Para ellos, lo más doloroso no era la desaparición en sí, sino la certeza de que siempre hubo alguien que supo la verdad y decidió ocultarla. En 2016, un documental independiente titulado El niño que no volvió reunió todos estos elementos: testimonios, imágenes filtradas, entrevistas con sobrevivientes de la investigación. Fue proyectado en pequeños festivales de cine y en universidades, pero jamás logró llegar a las grandes plataformas. Aún así, generó un impacto profundo entre quienes lo vieron. Para muchos, se convirtió en la confirmación de que el caso Escalante no era una simple tragedia aislada, sino una herida abierta en la memoria colectiva. Hoy, más de 30 años después, la historia sigue sin resolverse. No hay un cuerpo, no hay una tumba, no hay una certeza final. Solo quedan fragmentos, pruebas dispersas y testimonios que apuntan en una sola dirección: alguien sobrevivió. Quizás Damián, quizás otro de los suyos. Y si fue así, su vida se convirtió en un cautiverio prolongado, bajo circunstancias que el público jamás conocerá por completo. Los habitantes de Huachochi aún recuerdan la sonrisa de los niños Escalante jugando en la plaza, antes de aquella fatídica desaparición. Y también recuerdan la mirada desconfiada de las autoridades cada vez que se mencionaba el caso.
En la memoria popular, la historia se convirtió en una advertencia: no todo lo que desaparece se pierde en el monte. A veces, lo que se esfuma es devorado por instituciones más oscuras que la propia sierra. El expediente oficial sigue cerrado. Pero en los rincones de Chihuahua, entre susurros y relatos de fogata, aún se dice que Damián anda por ahí, convertido en un hombre roto que vaga sin nombre. Algunos juran haberlo visto en mercados, otros aseguran que su mirada aparece en fotografías antiguas, siempre observando desde un rincón. Lo cierto es que la verdad permanece oculta. Quizá bajo archivos polvorientos que nunca verán la luz, quizá bajo tierra en algún lugar apartado. Lo único indiscutible es que el misterio sigue vivo, y que la pregunta resuena con fuerza en cada generación que escucha la historia. ¿Qué fue realmente de los niños Escalante? Menores, reportes sin relevancia. Sin embargo, en una caja metálica oxidada encontró un legajo con la etiqueta Caso Escalante o Reservado. Lo que halló dentro no solo le heló la sangre, sino que, de hacerse público, pondría en duda toda la versión oficial mantenida durante 2 décadas. En esas carpetas había fotografías en blanco y negro tomadas entre 1992 y 1994. Mostraban a un niño con un inconfundible parecido a Damián, la misma frente amplia, la cicatriz sobre la ceja y la expresión asustada. En cada foto aparecía junto a diferentes adultos, ninguno de los cuales era de la familia. En una imagen se veía claramente un uniforme, una chaqueta con el escudo de una institución de asistencia infantil. El registro incluía anotaciones clínicas, informes médicos y hasta referencias a supuestas pruebas de adaptación. El archivista, horrorizado, entendió lo que significaba: Damián no había desaparecido sin dejar rastro, sino que había sido retenido bajo custodia de algún organismo clandestino vinculado a las propias autoridades. El caso nunca había sido un misterio de montaña ni un rapto accidental. Desde el inicio, alguien en el poder se había encargado de silenciarlo. Valdivia, temiendo represalias, contactó en secreto a uno de los pocos integrantes sobrevivientes del grupo de investigación Los Rastros. Le entregó copias de los documentos y juró que, de volver a hablar, su vida correría peligro. Semanas después, desapareció sin dejar huella. Su familia denunció que había salido a trabajar y nunca regresó. La policía lo clasificó como ausente voluntario. Mientras tanto, el material filtrado comenzó a circular discretamente en círculos periodísticos. Un par de diarios se atrevieron a publicar extractos, pero casi de inmediato fueron demandados por difamación. Las notas desaparecieron de la web, como si nunca hubieran existido. Sin embargo, copias físicas se conservaron en manos de investigadores independientes. El dato más perturbador provenía de un informe fechado en 1994, que hablaba de reubicación final. No explicaba qué significaba esa expresión, pero detallaba que el niño había sido trasladado fuera del estado por seguridad y confidencialidad. Nunca se mencionaba su destino exacto. A partir de ese hallazgo, la versión popular tomó un giro radical. Para muchos, Damián había sido víctima de un programa de experimentación social encubierto, en el que niños en situación de vulnerabilidad eran utilizados como sujetos de observación. Otros creían que se trataba de una red internacional de adopciones ilegales, disfrazada bajo el manto de instituciones oficiales. Las teorías se multiplicaron, pero ninguna pudo comprobarse. En 2014, un nuevo rumor estremeció a la comunidad. En un hospital psiquiátrico de Hermosillo había ingresado un hombre joven, sin documentos, que apenas podía hablar y se negaba a dar su nombre. Los internos lo apodaban el Mudo, pero entre el personal médico corría una sospecha. Su rostro coincidía con el de un retrato envejecido digitalmente de Damián Escalante. Un periodista local intentó acercarse para entrevistarlo, pero a los pocos días el paciente fue transferido a otra institución y el acceso quedó bloqueado. Cuando se pidió información oficial, la respuesta fue que no existía ningún registro bajo esas características. Como tantas otras veces, el silencio se impuso. La familia Escalante, diezmada por los años y el dolor, apenas tenía fuerzas para seguir luchando. De los padres, ninguno vivía ya. Solo quedaban algunos primos y sobrinos que trataban de mantener viva la memoria. Para ellos, lo más doloroso no era la desaparición en sí, sino la certeza de que siempre hubo alguien que supo la verdad y decidió ocultarla. En 2016,
un documental independiente titulado El niño que no volvió reunió todos estos elementos: testimonios, imágenes filtradas, entrevistas con sobrevivientes de la investigación. Fue proyectado en pequeños festivales de cine y en universidades, pero jamás logró llegar a las grandes plataformas. Aún así, generó un impacto profundo entre quienes lo vieron. Para muchos, se convirtió en la confirmación de que el caso Escalante no era una simple tragedia aislada, sino una herida abierta en la memoria colectiva. Hoy, más de 30 años después, la historia sigue sin resolverse. No hay un cuerpo, no hay una tumba, no hay una certeza final. Solo quedan fragmentos, pruebas dispersas y testimonios que apuntan en una sola dirección: alguien sobrevivió. Quizás Damián, quizás otro de los suyos. Y si fue así, su vida se convirtió en un cautiverio prolongado, bajo circunstancias que el público jamás conocerá por completo. Los habitantes de Huachochi aún recuerdan la sonrisa de los niños Escalante jugando en la plaza, antes de aquella fatídica desaparición. Y también recuerdan la mirada desconfiada de las autoridades cada vez que se mencionaba el caso. En la memoria popular, la historia se convirtió en una advertencia: no todo lo que desaparece se pierde en el monte. A veces, lo que se esfuma es devorado por instituciones más oscuras que la propia sierra. El expediente oficial sigue cerrado. Pero en los rincones de Chihuahua, entre susurros y relatos de fogata, aún se dice que Damián anda por ahí, convertido en un hombre roto que vaga sin nombre. Algunos juran haberlo visto en mercados, otros aseguran que su mirada aparece en fotografías antiguas, siempre observando desde un rincón. Lo cierto es que la verdad permanece oculta. Quizá bajo archivos polvorientos que nunca verán la luz, quizá bajo tierra en algún lugar apartado. Lo único indiscutible es que el misterio sigue vivo, y que la pregunta resuena con fuerza en cada generación que escucha la historia. ¿Qué fue realmente de los niños Escalante?